Y si te dijera que estás perdiendo oportunidades todos los días por algo tan simple que ni siquiera lo notas, y que si lo corriges, podrías ponerte por delante de casi todos en menos tiempo del que imaginas. Antes de empezar, asegúrate de darle like a este video, suscribirte al canal y dejar en los comentarios la palabra disciplina, porque lo que vas a escuchar no es motivación barata, es una verdad incómoda que puede cambiar completamente tu forma de actuar. Vivimos en una época donde todos hablan de éxito, de hábitos, de mentalidad, pero muy pocos hacen algo tan básico que parece insignificante: cumplir lo que dicen. Y aunque suene simple, aquí es donde se rompe todo. La mayoría de las personas no falla porque no sepa qué hacer, falla porque no ejecuta lo que ya sabe. Y eso crea una diferencia silenciosa pero brutal entre quienes avanzan y quienes se quedan atrapados en el mismo lugar. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces alguien te dijo que iba a hacer algo y no lo hizo? ¿Cuántas veces tú mismo prometiste algo que nunca cumpliste? No estamos hablando de metas gigantes, estamos hablando de cosas pequeñas: responder un mensaje, terminar una tarea, empezar algo que dijiste que ibas a empezar. Lo más básico. Y sin embargo, es exactamente ahí donde la mayoría falla. El problema es que esto se volvió normal. Ya no sorprende que alguien llegue tarde, que entregue después, que desaparezca sin explicación. Nos acostumbramos tanto a ese nivel que cuando alguien simplemente cumple, parece extraordinario, pero no lo es. Solo está haciendo lo que debería ser el estándar. Y aquí es donde aparece una oportunidad que casi nadie ve. En un mundo donde el nivel bajó tanto, hacer lo básico de forma consistente te coloca automáticamente por encima de la mayoría. Sin talento especial, sin estrategias complejas, sin fórmulas mágicas, solo cumpliendo. Ahora, si esto fuera tan fácil, todos lo harían. Pero no lo hacen, y la razón es más profunda de lo que parece. Tu cerebro juega en tu contra. Cada vez que dices voy a hacerlo, sientes una pequeña satisfacción, como si ya hubieras avanzado. Es una recompensa anticipada, y esa sensación engaña a tu mente, haciéndole creer que ya estás progresando, aunque en realidad no hayas hecho nada. Por eso hay personas que pasan años diciendo que van a empezar algo, cambiar algo, mejorar algo, pero nunca ocurre. No porque sean incapaces, sino porque están atrapadas en ese ciclo invisible, donde la intención sustituye a la acción. Hablan del proyecto, lo imaginan, lo explican, incluso lo planean con detalle, pero no lo ejecutan. Y con el tiempo, esa distancia entre lo que dicen y lo que hacen se vuelve tan grande que deja de incomodarles. A esto se suma otro problema: la sobreestimación constante. Crees que mañana tendrás más energía, más tiempo, más ganas, pero cuando llega ese mañana, aparecen nuevas distracciones, nuevos problemas, y todo se repite. Así se acumulan promesas incumplidas, no por falta de deseo, sino por una confianza excesiva en una versión futura de ti que nunca termina de aparecer. Y mientras tanto, sin que te des cuenta, empiezas a construir una reputación contigo mismo. Cada vez que cumples, refuerzas la idea de que eres alguien confiable. Cada vez que fallas, aunque nadie más lo note, tú sí lo registras. Y poco a poco dejas de confiar en tu propia palabra. Empiezas a dudar de ti, a posponer más, a justificarte mejor, a contarte historias que suenan bien, pero que en el fondo sabes que no son ciertas. Eso tiene un costo enorme, porque cuando no confías en ti, cualquier objetivo se vuelve más difícil. Ya no es solo lo que tienes que hacer, es la duda constante de si realmente lo harás. Y esa duda desgasta, frena, paraliza, te hace empezar con menos energía y abandonar más rápido. Ahora, imagina lo contrario. Imagina que empiezas a cumplir incluso en lo pequeño. Que dices algo y lo haces. Que prometes algo y lo entregas. Que te comprometes con algo mínimo y lo completas sin excusas. Esa repetición, aunque parezca insignificante, empieza a cambiar tu identidad. Ya no eres alguien que intenta, eres alguien que ejecuta. Ya no eres alguien que habla, eres alguien que demuestra. Pero aquí viene el punto clave. El momento que define todo no es cuando estás motivado, ni cuando todo va bien. Es cuando no tienes ganas, cuando estás cansado, cuando podrías no hacerlo y nadie se daría cuenta. Ese es el momento que realmente importa, porque cualquiera puede avanzar en un buen día, pero lo que separa a quienes logran algo de verdad es lo que hacen en los días malos.
y esos días son los que más abundan. Esos momentos en los que todo dentro de ti busca una excusa, una salida fácil, una razón para dejarlo para después, para moverte un poco el límite, para negociar contigo mismo. La mayoría de las personas depende de cómo se siente para actuar. Si se siente bien, avanza. Si no, se detiene. Y eso crea una inconsistencia que destruye cualquier progreso a largo plazo. Porque la motivación sube y baja, aparece y desaparece. Y no puedes construir nada sólido sobre algo tan inestable. En cambio, quienes desarrollan consistencia entienden algo diferente. No esperan sentirse listos. Actúan de todas formas, no porque sea fácil, sino porque decidieron no negociar con lo que dijeron que iban a hacer. Decidieron que su palabra tiene más peso que su estado de ánimo, que su compromiso es más importante que su comodidad momentánea. Y ahí es donde empieza a formarse una ventaja real, una que no se ve al principio, pero que con el tiempo se vuelve imposible de ignorar, porque mientras otros abandonan, posponen o ajustan sus compromisos, tú empiezas a acumular pequeñas victorias silenciosas que terminan construyendo algo mucho más grande de lo que parece al inicio. Y lo más interesante de todo es que desde fuera no parece gran cosa. Nadie aplaude cuando cumples algo pequeño. Nadie celebra que hiciste lo que dijiste que ibas a hacer. Pero internamente ocurre algo mucho más importante. Te estás convirtiendo en alguien confiable para ti mismo. Y esa es una de las ventajas más poderosas que puedes construir. Y es en ese punto donde casi todos fallan, porque subestiman el poder de lo pequeño. Creen que el cambio viene de algo grande, de un momento perfecto, de una decisión radical, cuando en realidad todo se construye en lo invisible, en lo repetido, en lo que haces, cuando nadie te está mirando. Ahí es donde se forma la diferencia real, no en lo que dices, sino en lo que sostienes con acciones día tras día. Y aquí aparece algo aún más incómodo. Existe una forma de mentirte a ti mismo que no se siente como mentira. Es cuando dices que sí a algo sabiendo que probablemente no lo vas a cumplir. Lo haces para evitar incomodidad, para no quedar mal en el momento, para sentir que estás avanzando, pero en realidad estás creando una deuda interna que tarde o temprano te pasa factura. Cada sí que no cumples debilita tu identidad. Cada promesa rota te aleja de la persona que quieres ser. Y lo más peligroso es que no ocurre de golpe, ocurre poco a poco, de forma silenciosa, hasta que un día te das cuenta de que llevas demasiado tiempo siendo alguien en quien ni tú mismo confías del todo. Y cuando eso pasa, ya no es solo falta de resultados, es una sensación constante de frustración que no sabes exactamente de dónde viene, pero que está ahí todo el tiempo. Por eso aprender a decir no es tan poderoso. Porque cada vez que dices no a algo que no puedes sostener, estás protegiendo tu palabra. Estás asegurando que cuando digas sí, ese sí tenga peso. Y en un mundo lleno de promesas vacías, eso te convierte en alguien diferente. Alguien que no necesita hablar demasiado porque lo que dice se cumple. Pero todo esto nos lleva al momento más importante de todos. El día malo. Ese día en el que no tienes energía, en el que no tienes ganas, en el que todo dentro de ti busca una excusa válida para detenerse. Ese es el momento que define quién eres realmente. Porque en los días buenos cualquiera avanza, cualquiera se siente capaz, cualquiera hace lo que tiene que hacer, pero los días malos son inevitables, y ahí es donde la mayoría abandona, pospone o se justifica, y no porque sean débiles, sino porque nunca entrenaron su mente para actuar sin depender de cómo se sienten. Las personas que logran algo diferente no son especiales, simplemente entendieron algo antes que los demás. Entendieron que no pueden depender de la motivación, que no pueden esperar a sentirse listos, que no pueden negociar constantemente con sus emociones, y entonces tomaron una decisión distinta. Actuar incluso cuando no quieren, incluso cuando cuesta, incluso cuando no hay ninguna señal externa que los empuje. Eso crea algo extremadamente valioso, consistencia. Y la consistencia, con el tiempo, supera cualquier talento, porque el talento sin acción no produce nada, mientras que la acción constante, incluso imperfecta, termina construyendo resultados inevitables. Imagínalo así. Dos personas empiezan con el mismo nivel. Una es talentosa pero inconsistente, la otra es promedio pero constante. Al inicio, el talentoso parece ir más rápido, parece tener ventaja, parece que todo le sale mejor, pero con el tiempo,
La consistencia empieza a acumularse, día tras día, semana tras semana, incluso en los días en los que nadie quiere hacer nada, y esa acumulación termina superando cualquier ventaja inicial, hasta que llega un punto donde ya no hay comparación posible. Y lo más interesante es que no se siente como una gran transformación. No hay un momento épico donde todo cambia. Es silencioso, es gradual, es casi imperceptible, pero un día miras atrás y te das cuenta de que estás en un lugar completamente diferente, mientras otros siguen exactamente donde estaban, preguntándose qué les faltó, sin darse cuenta de que nunca fue una cuestión de capacidad, sino de consistencia. Aquí es donde ocurre el verdadero quiebre mental. Dejas de buscar la motivación y empiezas a construir identidad. Dejas de preguntarte si tienes ganas y empiezas a preguntarte quién eres. Y cuando tu respuesta es alguien que cumple, alguien que aparece, alguien que ejecuta, entonces la acción deja de ser una opción y se convierte en algo natural, casi automático. Y en ese punto ya no necesitas empujarte constantemente. Ya no necesitas inspiración externa, porque lo que te mueve no es una emoción, es coherencia. Es la necesidad interna de no romper lo que dices, de no traicionarte a ti mismo, de mantener una línea directa entre tu palabra y tus acciones. Este es el momento donde todo encaja, donde entiendes que nunca se trató de hacer más, sino de fallar menos, que nunca se trató de encontrar el método perfecto, sino de sostener lo básico sin excusas, que nunca se trató de ser extraordinario, sino de dejar de ser inconsistente. Si este mensaje te tocó, suscríbete, no por mí, sino por ti, porque si esto te resonó, es porque estás listo para dejar de ser parte del grupo que solo intenta y empezar a ser parte del grupo que ejecuta. Y ahora quiero dejarte con algo que puede quedarse contigo mucho después de que este video termine. Tu vida no cambia cuando haces algo grande una vez. Cambia cuando haces lo correcto muchas veces, incluso cuando es incómodo, incluso cuando nadie lo ve, incluso cuando no hay recompensa inmediata. Ahí es donde se construye todo lo que después parece éxito, porque al final no se trata de competir con otros, se trata de cerrar la distancia entre lo que dices y lo que haces. Esa es la única competencia real, y es una que nadie puede ganar por ti, nadie puede hacer el trabajo por ti, nadie puede sostener tus promesas por ti. Así que a partir de hoy, hazlo diferente. No prometas por emoción, no digas que sí por impulso. Elige mejor, pero cumple siempre, aunque sea pequeño, aunque parezca insignificante, aunque nadie lo aplauda, porque en esa repetición silenciosa es donde se construye una vida completamente distinta.